Estamos hablando del senador Matías Walker de Demócratas. Muchas gracias por estar con nosotros, senador. Fernando, muchas gracias a ustedes por la invitación. Oye, Matías, a ver, partamos por una cosa que debe haber gente pensando, les va a preguntar sobre los candidatos, por quién va a votar. Te voy a preguntar, la primera cosa, para despejarla, ¿qué es esto de proponer cosas para el fútbol que empezaste a hacer? ¿Por qué te interesó el fútbol? Y sobre todo, esto hay que decirlo, no es el deporte en la cancha, no, estás hablando de la institucionalidad futbolística y todas sus posibilidades que tiene de, faltar a la ley incluso. Bueno, efectivamente, Fernando, nosotros presentamos este proyecto de reforma de la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas el año 2016, hace 9 años. En la época de oro del fútbol chileno. Quiero decirlo porque algunos pueden decir, oye, ahora que la selección le fue mal, están presentando este proyecto para regular y terminar con los conflictos de interés, pero la verdad es que lo presentamos el año 2016 porque ya veíamos que esto de la multipropiedad, empresarios que eran dueños de distintos clubes, los representantes que terminaban siendo dueños de los clubes y por lo tanto dueños de la selección chilena, sobre todo representantes extranjeros, era una anomalía. En ese momento hubo un reportaje muy bueno, Gustavo Huerta, periodista de Televisión Nacional, en Zoom Deportivo, que ya advertía cómo estos conflictos de interés, los factores, las casas de apuestas, estaban generando un daño mayor al fútbol chileno. Y lamentablemente todo lo que ocurrió después es una consecuencia de vacíos que quedaron en la ley de sociedades anónimas deportivas que permitió un libertinaje total, permitió la multipropiedad. Hoy día la multipropiedad legal hasta un 5%, cuestión que estamos precisamente votando mañana para terminar con esa anomalía y también con los representantes que son dueños de los clubes. Sino que además, como terminan siendo dueños de la selección chilena, los clubes, porque no está separada la federación de la NFP, y ahí hemos tenido un muy buen apoyo de Jaime Pizarro, ministro del Deporte. Bueno, era necesario poder actualizar la ley, terminar con los conflictos de interés, porque el fútbol, por sus propios estamentos, no lo iba a hacer. O sea, cada vez que se ha intentado, a través del Consejo de Presidentes, reformar los estatutos de la NFP para terminar con estas anomalías que la propia FIFA prohíbe, como el caso de la multipropiedad, los propios dueños de los clubes se han opuesto. Entonces, terminamos últimos en la eliminatoria y yo digo que todo lo que pasa fuera de la cancha repercute en lo que pasa dentro de la cancha y por eso, bueno, estamos avanzando el proyecto de ley en segundo trámite. Tú mencionaste que en esto encontraste apoyo en el ministro del Deporte, Jaime Pizarro. ¿Ese apoyo en qué se traduce? Primero, la suma urgencia del proyecto, fundamental. Antes que yo llegara al Senado, no quiero decirlo con una falsa pretensión de protagonismo, pero el proyecto estuvo 4 años congelado en la Comisión de Constitución del Senado. Y el ministro Jaime Pizarro, que entiende de fútbol porque fue campeón de América, fue entrenador, fue presidente de Colo-Colo, nos ayudó mucho, al presidente Boric también, a ponerle suma urgencia al proyecto, permitir que se votara. El presidente Boric, digámoslo también, es bien fanático del fútbol. Es fanático, al igual que yo, además de la Católica, pero él entendía que había un problema estructural, ¿no? Con las casas de apuestas, ahí, bueno, con el apoyo del Ministerio de Hacienda ha sido muy importante regular eso también, y finalmente logramos que Paulina Núñez, presidenta de la Comisión de Constitución, y yo quiero valorarlo, la ha puesto en tabla toda la semana en la Comisión de Constitución, que es una comisión que tiene hartos proyectos. Así que espero que el proyecto se despache este año. Ok, o sea, estamos ahí atentos a lo que ocurra en ese espacio. Vamos a la política. ¿Cómo estás viendo tú la situación de esta elección que se viene, donde, hay harto candidato? Debe ser una de las elecciones donde ha habido más candidatos. Tú ves los debates, 6 personas, qué sé yo, una cosa, o 7, que de repente... y en el momento mundial que estamos viviendo, hoy día, a ver, yo siempre lo he dicho, durante mucho tiempo la división entre uno y otro lado era ideológica.
tú, qué sé yo, eras comunista, tú eras capitalista y básicamente se puso un símbolo que fue la cortina de hierro y todo lo demás. Hoy día tú tienes básicamente opción por temas que meten miedo, porque son peligrosos, pero gente que son gritones y que de alguna manera dicen yo los armo a todos, o yo declaro guerra, o yo los expulso, en fin. Si es que no eres así de gritón, tenés pocas posibilidades de ganar. Y en una política como la chilena, que siempre históricamente fue de grandes líderes, no necesariamente ninguno gritón, etcétera, ¿cómo calza una cosa con otra? Yo creo que lo que vamos a tener en noviembre, Fernando, es una primaria para ver cuál va a ser el próximo presidente de Chile. Porque yo veo que Janet Jara está bien firme con un porcentaje en torno entre el 27 y el 30% que está indexado a la adhesión al presidente Boric. Uno lo ve ayer, si el presidente baja 3 puntos, Janet Jara baja 3 puntos, si el presidente sube 3 puntos, sube 3 puntos. Yo estuve en la feria en La Serena el sábado y la gente me lo comentaba. En general, yo creo que el voto de Janet Jara es un voto bastante duro. Pero, ¿qué muestran todas las encuestas? Que tanto Evelyn Matei, que es mi candidata, como José Antonio Kast le ganan a Janet Jara en una segunda vuelta, en torno a los mismos porcentajes, aproximadamente el 55%. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos como demócratas? Es que la única manera de ganarle a José Antonio Kast es que Evelyn Matei pase a la segunda vuelta. ¿Por qué? Porque Evelyn Matei tiene equipos, tiene además una base parlamentaria muy importante. Ayer conocimos una simulación que le podría dar a esta lista que se llama Chile Grande y Unido, que formamos junto con Chile Vamos, Demócratas, Amarillos, que también está apoyando a Evelyn Matei, aproximadamente 67 diputados. Eso le puede dar gobernabilidad a Evelyn Matei, que se ha apoyado con un espectro desde la centro-derecha hasta la centro-izquierda. ¿Qué es lo que me pasa con José Antonio Kast? Yo quiero ser muy honesto, Fernando. Yo fui colega 8 años de José Antonio Kast en la Cámara de Diputados. Nunca he visto a José Antonio Kast construir un acuerdo. Nunca ha estado con un acuerdo. No estuvo en el acuerdo de pensiones, no estuvo en los acuerdos de los procesos constituyentes, no estuvo en el acuerdo por la paz y la nueva constitución en el gobierno del presidente Piñera, cuando más se necesitaba, el trató de traidora además del presidente Piñera, cuando más se necesitaba acuerdos para salir de esa crisis en forma democrática, en forma pacífica. Ni José Antonio Kast ni los parlamentarios de José Antonio Kast, de Republicanos, han estado disponibles para los acuerdos. Y Chile necesita acuerdos para sacar la agenda de seguridad, como lo hicimos en la mesa del Senado, sacamos adelante más de 31 proyectos de la agenda de seguridad para el acuerdo de pensiones, para que Chile vuelva a crecer, para destrabar las inversiones. Hoy día tenemos 100.000 millones de dólares en inversiones que están esperando un permiso del Estado para poder concretarse. Y al mismo tiempo tenemos un desempleo femenino en torno al 10%. Evelyn Matei generó cientos de miles de empleos mientras fue ministra del Trabajo. Entonces, yo creo que eso es lo que se juega en la elección de noviembre, porque no basta con que tú le digas a la gente que la situación de seguridad está compleja, que el desempleo está complejo, que estamos creciendo al 2,5%. Hay que entregar propuestas concretas, por eso yo celebro que Evelyn Matei hoy día haya presentado 100 propuestas para los primeros 50 días de su gobierno, porque ahí hay medidas concretas de cómo se pueden hacer las cosas en seguridad y en materia de crecimiento. En materia política, Matías, hay siempre a veces municiones que son ideológicas, municiones que son algo que dijiste alguna vez, dónde estuviste o en el gobierno de quién estuviste alguna vez, y que te la empiezan a sacar cuando eres candidato. ¿Qué tanto crees tú que le puede afectar a Evelyn Matei la dictadura, donde su padre fue miembro de la Junta de Gobierno y uno de los principales? Fíjate que yo lo hablé con Evelyn Matei, ya nos pegamos una muy buena conversación y yo celebro que ella ahora hable de dictadura. Y dice, bueno, yo siempre he hablado de gobierno militar, fue muy sincera, pero fue una dictadura. Y lo ratificó además el comando de Evelyn Matei, que creo que es muy importante despejar eso, condenando las violaciones de derechos humanos.
Fíjate que yo creo que hay que recordar, a propósito del 5 de octubre, que conmemoramos ayer, Fernando Matei fue el que reconoció el triunfo del no. El primero. El primero. El primero. Antes de entrar a la moneda, sí, a la reunión con los comandantes en jefe. Yo siempre me he preguntado, probablemente tú también, que fuiste un periodista perseguido por la dictadura, ¿qué hubiese pasado si Fernando Matei esa noche, recordemos que el primer cómputo que había dado Alberto Cardemil a nombre del gobierno como subsecretario, daba ganador al sí. Sí. Y teníamos una vocería de Genaro Arriagada del Comando por el No, dando el primer cómputo como ganador al no. Y le preguntan a Fernando Matei cuando entra a la moneda, lo digo porque probablemente las generaciones jóvenes no se acuerdan. Porque tú me preguntaste por Fernando Matei, ¿no? Exactamente. Integrante de la Junta de Gobierno. Sí. Y le preguntan y dice, yo tengo muy claro que ganó el no, antes de entrar a la reunión con Pinochet. Así es. Y eso causó un remesón, pero brutal, porque, a ver, una vez que un miembro de la Junta de Gobierno dice algo tan tajante como eso, ¿lo van a salir a desmentir? Salir a desmentirlo es decir de que hay trampa. Con todos los corresponsales extranjeros. Con todos los corresponsales extranjeros ahí. Y efectivamente eso fue una de las cosas que la oposición a la dictadura en esa época usó muy rápidamente para decir, lo está diciendo el comandante en jefe de la Fuerza Aérea. Bueno, entonces, ¿qué quiero decir con esto, Fernando? Que Evelyn Matei es una hija de la democracia, porque aparte de eso, ella todos sus cargos los desarrolló en democracia. Fue electa diputada el año 89, después fue elegida senadora por la región de Coquimbo, que es la región más linda de Chile. Es una mujer de mucho esfuerzo, mucho carácter, que obviamente hemos tenido diferencias en el pasado, pero ella tenía una virtud. O sea, este concepto de Chile un solo equipo, de decir que cada vez que nos hemos unido hemos logrado cosas como país, el rescate de los mineros, la Copa América. Yo creo que los 30 años que vinieron desde el gobierno de Elwin en adelante fueron buenos años, a pesar de todo lo que se cuestionó durante el estallido social. Fue un momento en que crecimos económicamente, se generó empleo, logramos reducir la pobreza de un 40 a un 10%, y por eso veo mucha gente de la Concertación, como René Cortázar, como Isidro Solís, como Carlos Maldonado, Jimena Rincón, yo y otros, apoyando a Evelyn Matei, porque ese espíritu de los acuerdos, que es algo que no garantiza José Antonio Kast, porque José Antonio Kast nunca ha sido capaz, ni él ni sus parlamentarios, de construir acuerdos, es lo que tenemos que reeditar en Chile para que Chile vuelva a crecer y ser un país seguro. Esto, por cierto, es una pregunta que no tiene sentido lógico en términos del tiempo, pero tú lo vas a entender perfectamente. ¿Había que retirarse de alguna manera de la democracia cristiana para buscar una opción que eventualmente está llegando ahora con, por ejemplo, el apoyo de demócratas a alguien que es percibida como de centro-derecha procesual? Sí. Tú sabes que esta misma pregunta me la hizo una vez el presidente Piñera, que en paz descanse. Y voy a contar una infidencia. Y me dijo, ¿por qué no dieron la pelea? Pues además, el presidente Piñera siempre se sintió muy demócrata cristiano. Sí. Su padre, su madre fue demócrata cristiana toda la vida. Yo le decía, mira, la verdad es que la relación era tan tóxica, de convivencia, de odiosidad, que de alguna manera lo del rechazo fue la gota que rebalsó el vaso. Porque yo le dije a Felipe del Pino en ese momento, que en paz descanse, presidente de la democracia cristiana, gran amigo, Felipe, yo creo que el pueblo demócrata cristiano va a votar por el rechazo, independientemente de lo que resuelva la Junta Nacional. Consultémosle a las bases, hagamos un plebiscito, preguntémosle a los militantes de la democracia cristiana si quieren votar por el apruebo o por el rechazo. Finalmente eso no prosperó, se impuso una decisión, y yo sabía que el electorado demócrata cristiano, pues yo conozco el electorado demócrata cristiano, iba a votar por el rechazo. Y después no solamente renunciamos, sino que se nos expulsó de la democracia cristiana. A mí, a Jimena Rincón, con el presidente Frei no se atrevieron, el presidente Frei también hizo un llamado al rechazo. Pero
finalmente tú te das cuenta que la democracia cristiana en su dirigencia tomó un camino muy distinto de lo que el pueblo demócrata cristiano había votado en las urnas, y por eso formamos demócratas, se formó también Amarillo, para buscar reencantar a este electorado de centro. Y bueno, tenemos ahora nuestro primer desafío. Tenemos más de 40 candidatos en todo Chile, nos vamos a medir por primera vez en una elección parlamentaria, tenemos 4 diputados que van a la reelección, y yo estoy seguro que vamos a lograr primero la primera meta, que es seguir existiendo como partido. Para eso tenemos que elegir 4 parlamentarios. Yo creo que vamos a elegir entre 7 y 8, y vamos a poder darle a ese electorado de centro que se siente heredero de la Concertación, pero que no estuvo de acuerdo con esta propuesta refundacional, de tener un espacio en el centro. Ahora, ahí hay un punto súper interesante, Matías Walker, que tiene que ver con, a ver, cómo la cultura política de una nación que tiene abuelos, padres, hijos, qué sé yo, que han vivido todo un proceso, cómo empieza a impregnarse o a aceptar o a atreverse a ser parte de algo que muchos de ellos nunca vieron, partidos nuevos. Esto está lleno hoy día. Sí. Pero debe ser muy difícil generar un partido nuevo y que se transforme en masivo muy rápidamente, porque la inercia de la tradición es muy fuerte. Es muy difícil, porque además la gente no quiere nada con los partidos. O sea, nosotros recorrimos Chile, logramos formar demócratas en todas las regiones, ahora nos constituimos en Magallanes, que era la región que más nos había costado, y la verdad es que es un desafío enorme, porque hay mucha gente que te dice, senador, yo adhiero a demócratas porque ustedes representan lo que en algún momento fue la democracia cristiana, que mucha gente siente que se fue a la izquierda, ¿no? Y bueno, ahí está el desafío. Nosotros hemos logrado construir propuestas, hemos logrado construir propuestas en materia de seguridad, en materia de migración. Por ejemplo, esta propuesta que hoy día expone Evelyn Matei de la Policía Fronteriza, nosotros habíamos presentado un proyecto con Jimena Rincón, porque hoy día tenemos bajo el estado de infraestructura crítica, por ejemplo, la posibilidad que las Fuerzas Armadas puedan participar en la frontera, pero había que hacer un cambio constitucional. Bueno, ahí está la propuesta que hicimos nosotros, los temas migratorios, los temas de vivienda, que hemos trabajado mucho, apoyando el plan de emergencia habitacional, etcétera. Entonces, yo creo que hay muchos partidos, sí, tienes razón, Fernando, pero faltaban partidos que representaran el centro político, y eso es lo que Demócratas de alguna manera está llenando como vacío. Ahora, pero con la mano en el corazón y sí, mirando, qué sé yo, a la gente, ¿tú sientes efectivamente que la democracia cristiana se pasó a la izquierda? Bueno, o sea, ¿en qué se notó eso? Yo te voy a decir lo que nos decían los alemanes en la Fundación Konrad Adenauer, que ahora están trabajando con nosotros, que fueron partido que la fundación que históricamente fue el soporte intelectual de la democracia cristiana, Konrad Adenauer, gran amigo del presidente Frei Montalva. Nosotros fuimos a Alemania con Amarillos y con Renovación Nacional, y nos decían, nosotros no podemos creer que un partido demócrata cristiano apoye a una candidata del Partido Comunista, y no porque sean anticomunistas. En Alemania el Partido Comunista prácticamente no existe, allá más bien la lucha es contra la AfD, la extrema derecha, y crearon además una alianza con los socialdemócratas, Merz, para poder gobernar, a propósito de esta idea de los acuerdos desde la centro derecha hasta la centro izquierda. Pero no conciben en Alemania que la democracia cristiana chilena pueda apoyar a una candidata del Partido Comunista, ¿no? Y yo creo que hay un ejemplo. Pero eso es ahora. ¿Pero qué pasa, por ejemplo? Nada más contingente. Pero tú, sí, claro, pero tú, a ver, Demócrata nació hace ya algún tiempo antes de que se presentaran los candidatos, no se sabía quién iba a ser, y por lo tanto la pregunta es, a ver, ¿hubo algo en la democracia cristiana que hubo de cambio de su cultura ideológica? Sin duda, la decisión de apoyar el rechazo, el apruebo, perdón, el 2022, y nosotros estuvimos con la opción del rechazo. El apruebo, una propuesta refundacional que nosotros ya se nos olvidó, pero
ni siquiera garantizaba que Carabineros se mantenía como institución, eliminaba los estados de emergencia, generaba todo tipo de autogobiernos. Entonces, era una locura, a nuestro juicio, ya a juicio del presidente Frei, que dijo, bueno, yo a esta altura de mi vida voy a seguir siendo demócrata cristiano, pero el presidente Frei conversó mucho con nosotros. Ya él le hizo mucho sentido la creación de Demócrata. Y hemos seguido conversando con él, hemos estado en las mismas decisiones. Entonces, ¿qué más claro que un expresidente de la República, de la democracia cristiana, no se sienta cómodo con las decisiones con ese apellido, además, de su propio partido? Ahora, ¿cómo es la situación? ¿Dónde está lo que puede permitir que ustedes hagan una coalición? Voy a ponértelo con los dos sectores, con la derecha o la derecha chilena y con la izquierda chilena. Ustedes fueron parte de la nueva mayoría con el Partido Socialista, incluso con el Partido Comunista. Así es. Bueno, yo creo que hay una nueva realidad, porque hoy día tú tienes dos candidatos a la derecha de Evelyn Matei, que son más bien candidatos de derecha, que son los que no tienen propuestas, que no quieren llegar a acuerdos. Kass y Kais, ¿no? José Antonio Kass ha dicho que si en 18 meses él no puede cumplir sus compromisos, que la ciudadanía lo saque. O sea, ¿has visto algo más irresponsable que eso? O sea, autogenerarte una situación de inestabilidad institucional, porque tú dices, si no cumplo los 18 meses, sáquenme a los Bukele. Bueno, eso te habla de la irresponsabilidad de José Antonio Kass. Sí, lo que necesita Chile son certezas, son acuerdos. Y por otra parte, Evelyn Matei, siendo de centro derecha, ha conformado una coalición que llega hasta la centroizquierda. Y eso es muy valioso, porque eso es lo que Chile requiere. Los mejores años de Chile en materia de crecimiento, reducción de la pobreza, buenas políticas sociales, la reapertura de Chile en el mundo, fue en un momento en que logramos construir acuerdos. Sí. Y eso yo creo que tenemos que reeditar, y ese es el compromiso de Evelyn Matei bajo este concepto de Chile grande y unido, un solo equipo, y yo creo que hacia allá tenemos que avanzar. Tenemos enormes problemas, pero yo confío en el potencial de Chile para volver a crecer, para generar empleo, y creo que eso solo lo puede garantizar Evelyn Matei. Por eso yo digo que en noviembre vamos a tener una primaria. Si es Evelyn Matei o José Antonio Kass el que llega a segunda vuelta. Y yo creo que solo Evelyn Matei garantiza gobernabilidad. Matías Walker, te quiero agradecer una vez más por haber estado con nosotros aquí en Última Mirada. Muchas gracias, Fernando. Encantado. Y a todos ustedes, muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana. Chao.